lo que son los bacilos y los clostridium, ¿sí? La diferencia que vamos a encontrar es, bueno, aparte de la morfología, el hecho de que uno va a ser aerobio y el otro va a ser anaerobio, ¿no? Bacilos son aerobios mientras que clostridium son anaerobios. Entonces, cuando vemos bacilos y vemos este tipo de lesiones, ¿cómo se le llama a esta lesión? Ya, es el antrax cutáneo, pero la lesión, ¿cómo se...? Ya, el carbunco, pero la lesión, ¿cómo la describen? No, eso no es un absceso. Úlcera necrosa. La úlcera necrosa, ¿no? Una escara negruzca que va a estar rodeada por vesículas de color doradas alrededor de la lesión. Y además de eso, el tejido perilesional, se dan cuenta de que va a estar también edematoso. Entonces, ¿cómo no se contagia de antrax? De bacilos antracis. Por exposición a animales contaminados con esporas. Ya. ¿Y las vías de transmisión cuáles pueden ser? Inhalación, cutánea y digestivo, ¿cierto? Cualquiera de las tres. Entonces, dependiendo de lo que vaya a tener el paciente, pues vamos a tomar la muestra, ¿no? Si se trata, por ejemplo, de la lesión cutánea que ustedes acaban de ver, el sitio ideal para tomar la muestra serían las vesículas que están alrededor de la lesión, vesículas que estén intactas, o el borde de esa escara sin levantar la costra, sin que esta salga, ¿no? En el caso de la vía pulmonar, una muestra de esputo, también hacer hemocultivos, y gastrointestinal, muestra de heces para realizar porprocultivos. Entonces, con eso, nosotros lo que vamos a encontrar en la muestra van a ser, si veo la bacteria en sí, vamos a encontrar que son bacilos gram positivos. ¿Okay? Parte de su evolución o de la forma que va a adquirir la bacteria para poder sobrevivir a ciertas circunstancias o medios adversos es justamente la formación de espora. Entonces, la espora para el caso de bacillus va a tener, digamos, el núcleo central, ¿sí? Como más o menos lo que están viendo acá. Y la tinción que utilizamos para mirar esporas siempre va a ser Wirscoff. También se puede hacer la siembra utilizando agar sangre, agar chocolate, maconque, feniletilalcohol o el caldo de fructicasa de soya. Pero acá hay que tener en cuenta la forma que van a tener las colonias, porque no son como las que hemos estado viendo anteriormente. No son colonias redondas, no están bien delimitadas, sino más bien que van a tener una forma, mejor dicho, los bordes van a ser irregulares, ¿no? Que lo pueden poner como si fuera una cabeza de medusa, porque vemos como una especie de prolongaciones que van a salir, y también el aspecto como de vidrio esmerilado. Cuando nosotros lo sembramos en agar sangre, los bacillus no van a demostrar hemólisis. El único bacillus que demuestra hemólisis es el bacillus thuringiensis. ¿Listo? Ese bacilo tiene beta hemólisis. El resto no van a presentar. Otra de los exámenes que se hace es la prueba de la tetracida, que consiste en que cuando uno intenta coger una de las colonias, esta se retrae, ¿no? Y tienen este aspecto como si fuera un algodón mojadito, ¿no? Entonces hay una retracción de la colonia al contacto de frente a contacto. Hacemos la identificación bioquímica, son catálogos positivos, no tienen movilidad y son sensibles a la penicilina, que también lo van a ver ahora. Y como ustedes me han dicho, para uno contaminarse de este tipo de microorganismos es entrar en contacto con el animal que se encuentra contaminado o con productos de estos animales que están contaminados, ¿no? Entonces, de tal forma que cuando se detecta la infección en el ganado o tengo ganado que ha fallecido por este bacillus, las formas de controlar, la forma más segura es enterrar al ganado y cubrirlo con cal, para poder evitar que las esporas puedan subir a la superficie y puedan seguir contaminando los pastos y de esa forma todo el ganado se vaya contagiando. Luego tenemos Clostridium, y en el caso de Clostridium, ¿qué sería? Ya, pero está episótonos, esta imagen es sardónica, ¿no?
Entonces, en el caso del tétanos, ¿cuál es la característica de esta patología? ¿Qué va a producir la toxina? Inhibe gabiglicina. Por lo tanto, la parálisis de qué tipo es? Espástica. Una parálisis espástica. Entonces, es una neurotoxina que me va a producir parálisis espástica, ¿no? Lo clásico es la espasticidad o la contracción que vemos de los distintos músculos, ya sea a nivel de los músculos de columna, los músculos faciales. Luego tenemos el Clostridium perfringens, que va a producir gangrena gaseosa, caracterizado por lesiones necróticas, gangrenosas, que cuando uno las va a palpar encuentra la presencia de gas, ¿no? Como si fueran burbujitas. Esto es una consecuencia de la fermentación de la bacteria. Para el diagnóstico en laboratorio también podemos observar que son bacilos gram positivos. Clostridium y bacillus, ambos son bacilos gram positivos. ¿Listo? Entonces, si yo miro la tinción de gram y miro la presentación de bacilos gram positivos, es lo único que voy a poder decir. ¿Sí? No puedo decir si se trata de, no sé, Clostridium o que si se tratará, es imposible. Con gram solamente llegan hasta ahí. ¿Listo? Después vamos a ver qué pruebas me van a permitir identificar. Claro que la clínica en estos casos se dan cuenta que son bastante claritas, ¿no? Para saber hacia qué estamos apuntando. Luego también tenemos la detección de la toxina en el suero, el cultivo en agar yema de huevo, también en agar bioicolar. Para el caso de Clostridium difficile, ¿qué me va a producir? Una diarrea con Colitis pseudomembranosa, ¿no? ¿Y cuál es el antecedente de importancia de estos pacientes? Uso de antibióticos. Usaron antibiótico por mucho tiempo, ¿no? Entonces ahí tenemos la sintomatología, la clínica de esta colitis, el uso de antibiótico-terapia por largo tiempo, así como la hospitalización prolongada de pacientes que son mayores. Es mucho más fácil encontrarnos a Clostridium difficile. Para hacer el diagnóstico utilizamos una muestra de heces para hacer la detección de la glutamato deshidrogenasa, que si la encontramos positiva, recién vamos a ver la presencia de la toxina AVE para poder hacer el diagnóstico del Clostridium toxigénico. Si la identificación de la toxina resulta negativa, pues ahí utilizamos el cultivo. El cultivo lo vamos a dejar como última opción diagnóstica porque estoy tratando con microorganismos que son anaerobios. Por lo tanto, cultivarlos requiere de crear pues esta atmósfera especial con CO2, que no todos lo van a tener. Entonces, más fácil es que detecte la glutamato deshidrogenasa o las toxinas. En el caso del Clostridium botulinum, ¿qué hace la neurotoxina? Inhibe De acetilcolina. Y entonces, ¿qué parálisis tenemos? La flácida. Todo lo contrario a lo que estamos viendo con Clostridium tetani, ¿no? Entonces, lo que va a producir ese Clostridium es una intoxicación alimentaria, botulismo en el caso de las heridas, o también salud, botulismo de lactante asociado al consumo de nieve. En el caso del Clostridium perfringens, ¿no? Que me va a producir la gangrena gaseosa, la clínica, o sea, el hecho de que yo sospeche que tengo un pacientito con esta gangrena, me tiene que guiarme más al diagnóstico para que yo pueda instaurar el tratamiento antibiótico lo más pronto posible, porque se dan cuenta de que la gangrena rápidamente va a empezar a comer tejido, va a ir avanzando, y entonces rápidamente el paciente puede llegar a perder algún miembro o algún área en específico. Por lo tanto, apenas yo detecte que tenga la sospecha que podría tratarse de una gangrena gaseosa, inmediatamente le coloco el antibiótico. Ya después me demoraré un poco más en que los resultados me confirmen mi sospecha, ¿no? Para el diagnóstico de Clostridium difficile, aparte de lo que hemos estado hablando, también existen pruebas que son un poquito más rápidas, como la entrada de ELISA, la iluminación en látex, la inmunocromatografía, que esas consisten en hacer estas pruebas, serían las pruebas rápidas, ¿no? Donde colocamos en estos kits la muestra, echamos la antitoxina y vemos, ¿no? Si es que se marca una rayita es negativo, si se marca dos rayitas sería positivo.
son las pruebas rápidas. Y en el caso de la espora para los Clostridium, ¿no? Igualito tenemos con Wills-Coughlin, y la espora va a tener su centro en la periferia, ¿no? Como si fuera un chupetín, ¿no? O una raqueta de tenis. Listo. Entonces, ¿qué pasa con estos anaerobios? O sea, como les dije, el último va a ser lo último que yo voy a querer hacer para este tipo de bacterias, porque necesito de esto. Entonces, ahí lo que tienen son las jarras de anaerobiosis, donde colocamos las placas y utilizamos una sustancia que lo que hace es sacar el oxígeno y colocar CO2. Y para confirmar que mi ambiente se encuentra en anaerobiosis, utilizamos azul de metileno. Cuando el papel filtro se empieza a teñir de azul, entonces significa que estamos en un medio anaerobio, entonces no hay problema. Igual vamos a tener las cabinas, o sea, las estufas como las que tenemos acá, pero que están acondicionadas para justamente poder colocar la cantidad o el porcentaje de CO2 que necesita la bacteria para poder crecer, porque no todas van a ser iguales, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta con qué microorganismo estamos tratando para el hecho desde tomar la muestra para poder hacer el cultivo, ¿no? Porque si fuera una bacteria anaerobia, yo no la puedo manejar bajo este ambiente, ¿no? Se va a morir. Hay algunas como por ejemplo el Clostridium perfringens, que van a demostrar una doble hemólisis, tanto una alfa como una beta hemólisis, son características de estas bacterias. Y finalmente tenemos a Mycobacterium tuberculosis. ¿Cuáles son las características clínicas de los pacientes con tuberculosis? ¿Qué tienen? Ya, tos, ¿de qué tipo? ¿Cómo es esa tos? Mucha movida. ¿Cómo es la tos de la tuberculosis? Con expectoración. Sangre ya es cuando estamos. ¿Por qué siempre? No tienen tanta novela, niños. Ya, tos productiva. ¿Qué más? Media verdosa, promesa. Sudoración nocturna. ¿Qué más? Pérdida de peso. Ya está pérdida de peso. ¿Qué más? Síntomas. No, síntomas. ¿Cómo se le llama a esa tos? ¿Qué es nombre especial? ¿Ah? Paciente sintomático respiratorio. Exacto. ¿Por qué? Para mí no puedo. ¿Por qué le decimos sintomático respiratorio? Ahí ya tienen la tos productiva, pero ahí les falta algo más. Si yo tengo ahorita... Porque tiene problemas más de 15 días. Más de 15 días, correcto. Sintomáticos respiratorios son los pacientes que van a tener tos productiva por más de 15 días, algo que me hace sospechar de tuberculosis. Listo. Entonces, tienen sintomático respiratorio, tienen pérdida de peso, tienen sudoración nocturna. ¿Qué más tienen? Ojos hundidos. ¿Qué más tienen? Pestañas largas y rizadas. ¿Y esa carita, cómo se llamaba? Facie de es con M, ya está bien. María algo, no es María. María tampoco. ¿Qué les gusta hacer ahora en primavera? A los enamorados. Margarita Gautier. La fase de Margarita Gautier. Listo. Entonces tenemos esa sintomatología que me hace sospechar que el paciente tiene tuberculosis. Pero acuérdense que para la tuberculosis no solamente necesito la sospecha clínica, necesito comprobar varios factores. Entonces, cuando nosotros estudiamos al Mycobacterium, ¿cuál es la forma en la que una persona se puede contagiar de esta bacteria? Por inhalación. ¿Inhalación de qué? De esporas. ¿De cuáles esporas? Si no forma esporas. Perdón. De las gotitas de flu, ¿no es cierto? Que son esas gotitas que siempre vamos a eliminar en el momento de tos.
toser o estornudar. Entonces, la bacteria lo que va a hacer es agarrar la vía respiratoria, llegar hasta el alveolo y en el alveolo busca que sea fagocitada por los macrófagos, porque es una bacteria intracelular. El macrófago la fagocita, pero no se va a dar la fagocitosis porque no hay la fusión del fagosoma con el lisosoma. Pero tiene muchas formas de evitar, ¿no? Y entonces se va a desarrollar dentro del macrófago, evitando así ser reconocida por el sistema inmune. Y junto con eso también se tiene que dar una producción con aumento de la secreción de citoquinas proinflamatorias. Entonces, cuando tengo la enfermedad, ¿cuáles son las lesiones pulmonares que se van a dar? Granulomas y cuál otra más. El foco de Goma es el granuloma. ¿Pero qué más? Las cavernas, ¿no? Esas cavidades que son este parénquima que va a estar siendo erosionado, ¿no? Y que va a llegar un momento en que puede coger un vasito sanguíneo y entonces ahí sí, todos con sangre, ¿no? Ya lo que han visto en sus novelas, ¿no? O que algunos libros relatan, ¿no? De esa hemoptisis, es decir, que esa tos donde voy a botar sangre rutilante. ¿De dónde proviene? Del hecho que la caverna ha sido erosionada y por lo tanto agarra su vasito, se lleva a llenar de sangre, el paciente entonces va a salir eso, ¿no? Listo. Entonces, tengo sintomatología, ¿sí? Pero necesito conocer la epidemiología de mi paciente, es decir, ver si ha tenido contacto con alguna persona con tuberculosis, cómo es su estilo de vida, si está bien alimentado o no, dónde vive, porque también es importante conocer si de repente su casa tiene buena ventilación, si hay buena luz, de repente vive en un cuarto de 2x2 donde la ventanita es así microscópica, pues no va a haber una eliminación adecuada de los microorganismos que van a estar pululando por ahí. ¿Listo? Después, la imagenología, tengo que ver cómo está ese pulmoncito para que puedan ver ese foco de Gaume, para que puedan ver las cavitaciones. Tengo que hacer también el estudio microbiológico para finalmente decir que tiene tuberculosis. Entonces, con eso, una vez que tengo al paciente con los síntomas, lo siguiente que tenemos que hacer es pedir una muestra, ¿no es cierto? La muestra de esputo. ¿Cuántas muestras se le debe de solicitar al paciente? 2. 3. ¿En qué momento? ¿El lunes? ¿En la mañana? Ayuda, dije el lunes. ¿Por qué lunes? Entonces, son 3 muestras, de preferencia temprano por la mañana. Pero imagínense, los pacientes bien difícil de que te vayan 3 días seguidos por la mañana al hospital. Entonces, ¿cuál sería la indicación que tendrían que dar para justamente recolectar esas 3 muestras? ¿Qué otra chance tenemos? Al inicio de la consulta, al Ya. final y el día siguiente. Más o menos. Ya. Cada media hora. Eso vale cuando lo quieres hacer en un día, ¿no? Puedes hacerlo cada media hora. Ahí tienes los 3. No es, digamos, lo que esperamos, pero puede utilizarse. Pero lo que normalmente se hace es, cuando van a consulta y yo tengo mi sospecha de sintomático respiratorio, ahí le solicito la primera muestra. La segunda muestra sí me la tiene que traer al día siguiente en la mañana. La recolecta el tempranito en la mañana, va al laboratorio y al momento que va a dejar su segunda muestra, recolectamos la tercera muestra. ¿Listo? Y entonces ahí ya tengo las 3 muestras para ser evaluadas. Acuérdense siempre, ¿no? El pomo de boca ancha, que tiene que tener tapa, que tiene que estar rotulado, ¿no? Para que pueda ingresar al laboratorio. En el caso de las tuberculosis extrapulmonares, ¿no? Si tenemos afectación, no sé, gastrointestinal, urinaria, falta, lo que fuera, obviamente la muestra va a salir dependiendo del sitio afectado, ¿no? Tenemos orina, líquidos palorraquídeos, pleural, acítico, etc. Muy bien. Entonces, con la muestra en el laboratorio nosotros hacemos coloración. La coloración que utilizamos es la adquisición de Silic-Nielsen. ¿Utilizo GRAM? No. ¿Puedo teñir
teñirlas más o menos, ¿sí? Mycobacterium se puede teñir con gram y me va a salir un gram positivo medio raro, porque estructuralmente me parece más parecido a un gram positivo, ¿ya? Pero por la estructura de la bacteria, que tiene estos ácidos micólicos, que tiene las ceras, el cristal no va a ingresar hacia la capa de peptidoglicano, por eso que no lo podemos teñir. Entonces utilizamos Ziel-Nielsen para lograr la tensión adecuada de estos bacilos ácido alcohol resistentes, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace la tensión de Ziel-Nielsen? Entonces, igual se inicia con la fijación, luego utilizamos la fucsina fenicada, que la vamos a poner al mechero, esperando que se eliminen los 3 vapores o más o menos un tiempo de 5 minutos. Luego lavamos, vamos a utilizar para decolorar el alcohol ácido por 1 minuto, luego se lava y finalmente utilizamos el azul de metileno por 30 segundos como colorante de contraste, ¿no? Entonces lo que nosotros vamos a tener es esto. El fondo azul, es decir, la célula y los otros tipos de bacterias se van a teñir de azul. Solo los que son bacilos ácido alcohol resistentes se tiñen de fucsia. ¿Listo? Entonces, si yo tengo un Ziel-Nielsen, yo no voy a decir acá que tengo Mycobacterium. ¿Listo? Tengo que decir que tengo bacilos ácido alcohol resistentes. Para que yo lo llame Mycobacterium, tengo que hacer otras cosas adicionales. ¿Ok? Entonces, hasta ahí tengo bacilos ácido alcohol resistentes. ¿Listo? Entonces, ¿para qué me va a servir el Ziel-Nielsen? Aparte de observarlos, tengo que contarlos. Y ese examen se llama la baciloscopía. Entonces, la baciloscopía consiste en que voy a contar cuántos, esto por ejemplo es la tensión de Kinjo, ¿no? Donde se tiñen de color naranja. Entonces, la baciloscopía, ¿qué es? Que yo examine cuántos bacilos están en cada campo de observación. El campo es el redondito que ustedes están viendo en el microscopio. Entonces, veo el redondito y cuento cuántos bacilos hay, 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Y entonces tenemos este cuadrito donde cada uno de estos espacios significa un campo, ¿no? Por ejemplo, acá en este primer campo no encontré ninguno, en el segundo campo también 0, en el tercero encontré 1 y así voy colocando cuántos estoy encontrando en cada campo que voy evaluando. ¿Por qué? Porque dependiendo de la cantidad de bacilos que encuentre, voy a saber cuántos campos tengo que contar. Entonces, ¿qué va a pasar? Si no encuentro ni un solo bacilo, tengo que estudiar hasta 100 campos. ¿Listo? Y si en 100 campos yo no encuentro, confirmo que no hay ninguno, ok, baciloscopía negativa. Si encuentro entre 1 a 9 bacilos en 100 campos evaluados, tengo que poner ¿cuántos bacilos? No sé, 8. 8 bacilos encontrados en 100 campos. No significa ni que es positivo ni que es negativo, simplemente estoy dando la cantidad. De esas muestras se les llama pancitacilares. Cuando encuentro entre 10 a 99 bacilos en 100 campos, recién ahí va a ser una cruz. Cuando van de 1 a 10 bacilos en 50 campos, 2 cruces. Y cuando es más de 10 en 20 campos, son 3 cruces. Entonces, simplemente, mientras más bacilos se encuentren en los campos, menos cantidad de campos voy a tener que contar. Y por lo tanto, mi paciente va a ser más infeccioso. O sea, 1, 2, 3, 4, 3 cruces. Listo. Luego de allí, puedo hacer cultivos, sí se puede, pero el problema es el tiempo que va a demorar en crecerme la planta, ¿no? Lo más rapidito son 14 días, puede llegar hasta 4 o 5 semanas. Y tenemos los medios que están hechos en base de huevo, que son el Owenston Jensen, el Ogawa, el Middlebrook. Y además de que estos 3 medios tienen en común el uso del huevo, también tienen el uso del verde de malaquita, que es un inhibidor de los gram positivos y de ciertos gram negativos, por lo cual hace que sea un medio diferencial y casi exclusivo para Mycobacterium. ¿Listo? Ahora, ¿en quiénes voy a cultivar? No todo paciente va a ir a cultivo. Vamos a cultivar a aquellos pacientes que tienen la sintomatología,
tienen la imagenología, es decir, veo la lesión, pero que cuando le hacemos la vaciloscopía salió negativa en 2 oportunidades. Esa es la otra forma de demostrar. En los pacientes, en los chiquitos, ¿no? Pacientes pediátricos, a ellos es muy difícil que yo les pida una muestra de esputo, ¿no? Porque la muestra de esputo es que tienen que agarrar y sacar del moco desde lo profundo del pulmón. A un niño, si yo le digo eso, me va a agarrar y me va a botar saliva, y ahí yo no voy a encontrar muestra. En el caso de los niños, ¿cuál sería la muestra ideal para hacer una vaciloscopia? ¿De dónde le van a pedir la muestra? Porque igual van a tener ¿cómo se llama? Van a tener moquito, van a tener productos productivos. ¿Qué hacen los niños con el moco? Sí, se lo comen. Entonces, ¿de dónde le voy a sacar la muestra? Del estómago. Le pongo su sondita, que es bien facilito, y aspiro el contenido gástrico, y el moquito, ahí, es una de las formas. Porque para yo conseguir muestra de esputo, ¿qué tengo que hacer? Anestesiarlo, llevarlo a la sala, hacerle la broca, el aspirado, una jarana. ¿Sí? Bueno, que también meterle la sonda, igual van a sufrir conscientemente, en el otro inconscientemente. Entonces, es bastante complicado en el caso de los pediátricos, y como a veces la muestra o la carga de las bacterias es tan poquita, pues necesito hacer el cultivo. También se tiene que hacer cultivo cuando tenemos tuberculosis extrapulmonar, también para ver la sensibilidad a los medicamentos para la tuberculosis, cuando hay pacientes en los cuales lo trato y de repente no me va a negativizar, es decir, las vaciloscopias siguen siendo positivas. ¿Qué ha pasado? Tengo que saber qué medicamentos me van a servir o qué tipo de micobacteria estoy manejando. Pacientes con VIH en SIDA, pacientes que tienen muestras pancitacilares, es decir, estas muestras que son de 1 a 9 bacilos en 100 campos evaluados, y también para estudios de epidemiología. Entonces, ahí tienen los componentes del ovo astringense. Como les dije, lo común que vamos a encontrar va a ser el huevo, porque se necesita de sus componentes para la estructura de la bacteria, ¿no? Y el verde de malatrita. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos con estos medios de cultivo? Tengo que saber, tengo que analizar las colonias que se están formando, ¿no? Tengo que contarlas y también ver en qué día están apareciendo. Cuando nosotros encontramos colonias como las que están viendo acá en la imagen, que están conglomeradas, que se están juntando, eso es positivo 3 cruces. Cuando cuento más de 100 colonias separadas, son 2 cruces. Cuando van entre 20 y 100 separadas, son una cruz. Y si observo menos de 20 colonias separadas, tengo que simplemente anotar cuántas colonias estoy viendo, y lo más importante, saber cuándo se están formando. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos es, a la semana que yo he sembrado, tengo que chequear ese medio de cultivo. Si a la semana está apareciendo alguna colonia, eso no es micobacteria. Pero sea contaminada por cualquier cosa. Pero micobacteria no es, porque mínimo me va a demorar 14 días, es decir, 2 semanas. Por eso es que chequeamos a la primera semana. Ese medio tiene que estar limpio, no va a crecer, ¿ok? Entonces, para no tener lecturas incorrectas de las colonias. Igual vamos a ver la pigmentación que producen o no, dependiendo. ¿Listo? Y finalmente, con todas las evidencias que tenemos, pues damos el resultado o el diagnóstico de tuberculosis. La otra prueba que también se puede realizar es la prueba de la tuberculina o la prueba de Mantux, donde inoculamos esta tuberculina en 0.1 microgramos o 5 unidades de tuberculina por vía intradérmica, ¿sí? Entonces se forma una pápula que nosotros vamos a agarrar y vamos a hacer esto. Vamos a demarcar, vamos a formar un círculo,
alrededor del área eritematosa y vamos a ponerle la fecha. Y le vamos a decir al paciente que no se bañe. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que no se borre. ¿Será necesario que no se bañe? La cuestión es que no se vaya a mojar, ¿no? Muchas veces decían que no se moje porque si no va a hacer más reacción, pero esa no es la razón, es para que no se vaya a borrar la fecha y lo que yo estoy marcando como mi base. Entonces, si no imagínense, después me vienen pacientes apestosos, no les, porque son 48 horas después, son 2 días sin bañarse. Listo. Y entonces, a las 48 horas tengo que hacer la lectura. ¿La lectura de qué? De la pápula, no del eritema, sino de la pápula, saber si ha crecido o no ha crecido. Y dependiendo de cuánto mire mi pápula, yo voy a decir es positivo o es negativo. Pero además tenemos que tomar en cuenta que quién es mi paciente. Por ejemplo, nosotros, personal de salud, mi punto de corte para decir que es positivo son pápulas mayores a 5 milímetros, ¿no? Igual pacientitos con VIH también, más de 5 milímetros. Para el caso del resto del Perú, 10, ¿no? Porque somos un país que tiene una alta incidencia de tuberculosis. Y para el resto del mundo mundial, 15, ¿no? 15 milímetros recién van a ser positivos, ¿no? Entonces ahí tienen que ver mucho la ocupación, los contactos, la epidemiología a nivel mundial para que uno pueda determinar si es positivo o no a través de la prueba de la tuberculosis. Muy bien. Y por último tenemos las últimas pruebas que se están utilizando, que son pruebas moleculares en las cuales podemos analizar la presencia de la bacteria utilizando la detección del interferón, ¿no? Y son las pruebas del cuantiferón o el T-spot, ¿no? Y miren, a lo largo del tiempo estas pruebas han ido evolucionando y han ido mejorando, y la mejora radica principalmente en la fiabilidad de la prueba, pero también en cuánto tiempo me demoro en hacer el diagnóstico. Entonces, hasta antes del 2007, como les indica, era principalmente hacer el BK en esputo o hacer los cultivos, que hemos dicho, mínimo son 14 días, ¿no? Lo que aproximadamente se demoraba antes en dar un diagnóstico eran 2 meses, 60 días, ¿no? Ya el paciente ya estaba enterrado y todo con ese tiempo. En cambio ahora podemos hacerlo en menos de una semana, el diagnóstico de tuberculosis, cumpliendo todos estos parámetros que indicamos. O sea, tengo que tener clínica, tengo que tener imagen, tengo que tener microbiología, ¿no? Epidemiología, para poder decir que el pacientito tiene tuberculosis, ¿no? Vemos que no es una enfermedad que sea bien vista, generalmente asociada a gente de bajos recursos económicos, de muy mala alimentación, pero eso no es del todo cierto, ¿no? Porque eso está muy presente en nuestro país. Siempre hay internos, serumistas, médicos que se terminan contagiando de tuberculosis, y muchas veces de tuberculosis bastante agresivas que no permiten tratarlo de una manera adecuada. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que van a hacer el día de hoy, niños? Acá tenemos los cultivos de Picobacterium tuberculosis para que cuenten las colonias, para que observen. Tenemos los cultivos de Bacillus thuringiensis para que puedan ver cómo son también las colonias y la beta-hemólisis que producen. Y a cada uno les voy a dar una laminita de Silnilsen para que encuentren al bacilo. Algunas láminas son positivas, otras son negativas, ya me dirán. ¿Ya? Mientras tanto, yo voy colocando en 2 microscopios el Bacillus y el Clostridium en inyección de uroscopio. ¿Ya?